Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de Oracle PL SQL desde cero. Como estuvimos hablando al inicio de esta sección de programación orientada a objetos, tenemos tres tipos de métodos. Tenemos el método member, que es el método con el que ya estuvimos trabajando aquí en el encabezado de nuestro objeto producto. Vemos acá la declaración de dos funciones y un procedimiento con este método, el método member. Pero también tenemos otros métodos como son los constructores, que los vamos a ver más adelante, que nos permiten inicializar valores, y tenemos también los métodos estáticos. ¿Y qué son estos métodos estáticos? Un método estático es un método que está a nivel de clases, no a nivel de la instancia. Es decir, que son como agnósticos, no contienen datos concretos de la instancia con la que se está trabajando, sino que sencillamente los podemos invocar directamente con el nombre de la clase o del objeto. Como mejor entendemos esto es con un ejemplo. Quiero aclarar que aquellos que vienen, que ya tienen conocimientos de algún lenguaje de programación donde el concepto de métodos o atributos estáticos ya pues lo tengan claro, pues es lo mismo. Aquí no habría nada nuevo que descubrir. Es un objeto que es igual para todos los elementos de esa clase. Pero para los que no conozcan nada de la programación orientada a objetos, es importante saber que hay veces que quiero tener métodos globales que sean totalmente independientes del objeto donde lo ejecuto. Entonces, vamos a continuar trabajando con nuestro objeto que se llama producto. Nos vamos a ir aquí a la parte declarativa dentro del explorador de objetos y vamos a crear un nuevo método. Este va a ser un método estático. ¿Cómo puedo yo crear un método estático? Pues aquí simplemente yo coloco la instrucción static en lugar de member y aquí este va a ser un procedimiento, procedure, y este va a ser un procedimiento que lo que va a hacer es incluir en una tabla la auditoría, el usuario y la fecha en la que se ha lanzado ese procedimiento. Entonces, esto viene muy bien para utilizarlo dentro de algún programa de reportes o algo así. Voy a llamar a mi método estático auditoría. Ignoren completamente la falta ortográfica, ya que en programación no se deben colocar nunca acentos. Entonces, eso sería todo. Aquí tengo una advertencia. Me dice sintaxis error parcialmente reconocido. Eso es porque aquí me faltó la coma. Acá va una coma. Ahora sí. Compilo de nuevo mis cambios dentro del encabezado de mi objeto. El sistema aquí me dice compilado sin problemas. Entonces recuerden que aquí, como estoy en la cabecera de mi producto, lo que estoy haciendo es declarar un método. Como ven aquí en la parte de el body de mi objeto ya tengo una X roja porque me falta su inicialización. Recordemos que la cabecera de un elemento, al igual que los paquetes dentro de Oracle PL SQL, tienen un encabezado y un body. El encabezado es para que el sistema identifique y encuentre rápidamente el elemento, el objeto en cuestión. En este caso, un objeto que se llama producto tiene un encabezado para que desde aquí, desde este encabezado, cualquier aplicación que se conecte a mi base de datos o cualquier programa que necesite ese objeto dentro de mi base de datos lo encuentre a nivel de cabecera. Ya esto está enlazado a el body, a esta parte de aquí, que es donde tiene ya su funcionalidad. Entonces, aquí como lo que vamos a hacer es un procedimiento que va a ingresar datos en una tabla que se llama auditoría, necesitamos esa tabla. Voy a irme aquí a mi editor, voy a limpiar completamente esta parte, voy a limpiar aquí mi salida de datos por consola y vamos a crear nuestra tabla. Por costumbre, siempre que vamos a crear una nueva tabla en nuestra base, debemos colocar esta instrucción. Por si ya existe, pues para que no tengamos errores de compilación más adelante. Borramos esta tabla. Si ya sabemos que la tenemos creada por ahí para alguna otra actividad y procedemos entonces a crear nuestra tabla auditoría. Yo lo estoy haciendo así, en mi caso ustedes pueden darle el nombre a su tabla que gusten. Entonces voy a colocar aquí un create table auditoría. Aquí debajo esa tabla va a tener un campo que se va a llamar usuario, que va a ser de tipo varchar 2 con un tamaño de 100 caracteres. Y aquí otro campo que se va a llamar fecha, que va a ser obvio de tipo date. Cierro paréntesis, punto y coma. Eso va a ser todo. Yo ejecuto esta instrucción primero.
y el sistema me dice no hay nada que borrar porque no tengo esa tabla. Entonces procedo a crearla, ejecuto acá la instrucción, el sistema me dice la tabla fue creada correctamente. Limpio aquí mi salida de datos por consola, limpio aquí mi creación y borrado de mi tabla, y ahora claro está, nos vamos a ir aquí por ejemplo a nuestra sección declarativa, nuestro encabezado de producto, y vamos a copiar esto para ahorrar tiempo. Nos vamos entonces a nuestro body de nuestro producto y aquí hacemos un espacio antes de nuestro end. Pegamos aquí y ahora vamos a proceder a crear la funcionalidad de nuestro procedimiento static. Como estamos creando un procedimiento, debemos colocar la función as. Y aquí debajo creamos entonces el bloque PLSQL de mi procedimiento. Coloco aquí entonces un begin y aquí debajo coloco un end. Y aquí dentro de mi bloque de mi procedimiento, el insértame en mi tabla, auditoría, que va a insertar, abro paréntesis, el usuario y la fecha del día. Eso es todo lo que va a hacer ese procedimiento. Entonces aquí voy a compilar este cambio que he creado aquí dentro de mi objeto, dentro del body de mi objeto producto. Por lo tanto, ejecuto la compilación. ¿Y qué tengo aquí? Un error. Nuestro primer error dentro de nuestro objeto que dice que la tabla o vista no existe. ¿Qué sucede ahí? El sistema dice que no conoce esta tabla que se llama auditoría. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, hago un select asterisco from auditoría punto y coma y ejecuto, efectivamente no existe esa tabla. ¿Cómo yo confirmo si realmente yo creé esta tabla o posiblemente la creé con un nombre erróneo? Vamos a confirmar. Tenemos una vista que se llama select asterisco from user objects. Aquí tenemos un campo que se llama, colocando aquí object underscore name igual auditoría. Esto va entre comillas porque ya aquí es un nombre de registro. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy buscando dentro de los objetos de mi base un nombre de objeto que diga auditoría, es decir, una tabla que se llame así, porque yo estoy seguro que la creé. Entonces, si yo ejecuto esta instrucción, evidentemente no hay nada, porque el sistema no ve nada que se llame así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar algo que se parezca a ese nombre de la tabla. Entonces, para eso tenemos la instrucción de SQL que es like. Por lo tanto, aquí yo coloco, por ejemplo, like, y aquí voy a colocar un %. Voy a borrar porque solo quiero buscar parte de ese nombre, a ver si algo se llama así, out, por ejemplo. Cierro mi signo de % acá y ejecuto entonces esta consulta. Aquí no me trae nada porque, bueno, el valor debe ser en mayúsculas, claro está. Entonces voy a colocar out, que es el valor que estoy buscando que se parezca, ejecuto. Y fíjense aquí como encontré la tabla que ya estábamos seguros de que la habíamos creado. Pero ¿qué sucede? El nombre con el que la necesito está mal. Yo escribí mal el nombre de mi tabla. No se llama auditoría, puse audirotia. Un desastre total. ¿Cómo corregimos esto? Pues eso lo hacemos con un alter. Colocamos aquí la instrucción alter table y colocamos aquí el nombre de la tabla que escribimos mal o que yo escribí mal. Lo pego acá y ahora voy a colocar aquí la instrucción rename to y ahora coloco auditoría, que es el nombre de tabla que necesito correctamente. Ejecuto toda esta instrucción. El sistema me dice que se alteró correctamente. Y ahora cuando yo hago mi select acá, debe aparecerme correctamente mi tabla. Y ahí está. Procedo a irme entonces a mi sección de body de mi objeto producto. Y aquí ahora voy a de nuevo a compilar el cambio. Y como ven aquí ya Oracle me quitó la advertencia del body de mi producto. Vamos entonces a proceder a probar lo que acabamos de cambiar dentro de nuestro objeto con este nuevo procedimiento estático. Y aquí entonces vamos a abrir una sección declarativa y aquí debajo voy a crear una variable que se va a llamar prod1 de mi tipo de objeto producto. Punto y coma. Aquí entonces creo mi sección de ejecución y aquí debajo cierro mi bloque PLSQL. Aquí esto varía un poco ya con los métodos estáticos, porque aquí por ejemplo yo no puedo hacer un prod1 punto auditoría paréntesis punto y coma. Yo no puedo hacerlo así como lo hago con los
objetos con los métodos de tipo member. Este es de tipo estático, yo no puedo hacer esa invocación así. Fíjense lo que pasa cuando lo hago. Aquí me da un error, y el error que dice es que no se puede invocar un método estático como una instancia concreta de un objeto. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues como les indicaba anteriormente, poniendo el nombre de la clase, que en este caso es producto. Entonces aquí lo que yo hago es colocar producto, y aquí sí que debe funcionar. Voy a limpiar mi salida de datos por consola y voy a ejecutar esta instrucción. El sistema me dice procedimiento completado. ¿Y qué fue lo que hizo? Aquí en mi body dice que auditoría lo que va a hacer es insertar dentro de una tabla que se llama auditoría los siguientes valores: el usuario que lo ejecutó y la fecha del día. Por lo tanto, esos valores, usuario y fecha del día, deben estar en esa tabla. Si me voy aquí a mi editor y hago un select asterisco from auditoría, punto y coma, y procedo a ejecutar esta instrucción, aquí están mis datos: usuario HR, que es mi esquema con el que estoy trabajando, y la fecha en la que hice el insert, o la fecha en la que ejecuté ese procedimiento. Si vuelvo de nuevo y ejecuto de nuevo esta instrucción para lanzar mi procedimiento de auditoría, el sistema vuelve y me dice procedimiento ejecutado por segunda vez, y si hago un select a mi tabla, aquí está la segunda ejecución. Entonces recuerden, para acceder a lanzar métodos estáticos dentro de la programación orientada a objetos en Oracle PL/SQL, debemos colocar el nombre de la clase o el objeto y el método estático. No podemos utilizar una variable como elemento para lanzar el método porque no va a funcionar. Entonces, eso va a ser todo por ahora. Lo vamos a dejar hasta aquí en cuanto a los métodos estáticos. Más adelante continuaremos trabajando con los métodos constructores. Nos vemos en una siguiente entrega.